Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto continuar con este Congreso Internacional de Derecho Ambiental en homenaje al doctor Néstor Caferata, que ha causado un gran impacto en América y en Europa. Y continuamos con ese rango de excelencia, hoy con el doctor Enrique Osvaldo Peretti de Argentina, excelente jurista y amplio conocedor de la materia, que ha sido designado plenariamente como miembro honorario de la Academia. Eres nuevo miembro honorario de la Academia. Bienvenido a la Academia, bienvenido a este congreso tan importante en homenaje a uno de los más importantes juristas, no de América, yo diría que del mundo. Néstor, independientemente de ser un gran ser humano, es un jurista de la más alta talla, y qué bueno que estás aquí presente, Enrique. Muchas gracias, José de Jesús. Realmente es una alegría muy grande. En primer lugar, mi agradecimiento por la distinción de la Academia. Y en segundo lugar, mi reconocimiento y felicitaciones a toda la Academia por esta iniciativa de homenajear a este gran amigo que es Néstor Caferata. Y el mejor modo de hacerlo creo que es a través de un congreso en donde se debatan los grandes temas que actualmente nos ocupan en materia de derecho ambiental. Así que, la verdad, muy reconocido y muy agradecido por esta posibilidad que me da la Academia de poder compartir este homenaje a Néstor. Gracias, Enrique, y hago extensiva la felicitación a todos los miembros de la Academia que han trabajado muy arduamente, no tan solo en este congreso, sino durante muchos años y los 2 últimos años en reinventándose con el Zoom, con un sinnúmero de juristas muy importantes en todas las ramas del derecho. Bueno, el doctor Enrique Osvaldo Peretti de Argentina, en la actualidad es vocal del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Santa Cruz, Argentina. Es miembro del Consejo Superior del Foro Patagónico de los Superiores Tribunales de Justicia. Es miembro de la Comisión de Trabajo sobre Derecho Ambiental y Soporte Jurisdiccional de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las provincias argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es director de la Escuela de Capacitación y Perfeccionamiento del Poder Judicial de Santa Cruz, miembro del Instituto Derecho por un Planeta Verde de Argentina, es profesor de la carrera de especialización en Derecho Ambiental en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, ha publicado diversos libros y artículos especializados en temas ambientales, en derecho ambiental, y es nuevo miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Le hemos comentado su ingreso, la decisión plenaria de precisamente la Academia de ingresarlo en tal calidad. Y bueno, hoy abordará el tema la decisión judicial en materia ambiental, perspectivas y desafíos. Doctor Enrique Osvaldo Peretti, estamos hoy en un momento de transición en la evolución del mismo derecho ambiental, lo estamos. Y una segunda pregunta concatenada con esta, ¿cómo impacta esta situación en la decisión judicial ambiental? Bueno, efectivamente, José, coincido con esa primera apreciación tuya en cuanto a que nos encontramos en un verdadero momento de transición en la evolución del derecho ambiental. Muchas veces se banalizan conceptos y el concepto de transición es un concepto que muchas veces se ha banalizado para caracterizar pequeñas modificaciones o transformaciones quizás normativas, pero que no llegan a ser tan profundas. En este caso, creo que realmente el concepto de transición se nos presenta en toda su dimensión, pues estamos transitando en la evolución del derecho ambiental un conjunto de modificaciones, de nuevas reformulaciones, de nuevas ideas, de replanteos sobre cuestiones históricamente debatidas y hoy puesta en un complejo nuevo escenario que verdaderamente nos lleva a plantear que nos encontramos ante una verdadera transición. Ahora, el tema es, ¿por qué decimos esto? ¿Y cuáles serían estos aspectos, estos elementos que nos llevan a nosotros a pensar que nos encontramos ante una verdadera transición? ¿Y de qué modo esto impacta en la decisión judicial? En verdad creo que hay algunos aspectos que merecen ser especialmente destacados en este nuevo escenario que se nos presenta de transición. Hay algunos aspectos que son muy importantes y algunos de los cuales ya fueron de algún modo analizados en las conferencias anteriores, pero que hacen decididamente a este componente o estos componentes que conforman este nuevo escenario. Quizás el primero y más importante de estos elementos es justamente una nueva visión, una reformulación de la idea de la relación del hombre con la naturaleza, de la concepción
de la relación del hombre con la naturaleza. Pero no solamente de un punto de vista meramente dogmático o no solamente de un punto de vista académico, sino que al replantearse la relación del hombre, del hombre con la naturaleza, en realidad lo que estamos replanteando es la fragua filosófica cartesiana en el cual se ha sustentado todo el derecho positivo moderno. Todo el derecho positivo moderno se sustenta en esa visión de dualismo ontológico, en donde por un lado el hombre y por otro lado la naturaleza, y el hombre que tenía toda la potestad y la facultad de ser el dueño y señor y explotar la naturaleza de un modo casi ilimitado, era no solamente una visión filosófica, sino que era la fragua filosófica de todo el derecho positivo moderno que se estructura a partir de esa idea, que hoy está en crisis, porque hoy observamos que esa visión marcadamente antropocéntrica se desplaza hacia una visión más ecocéntrica. Vemos que hoy la idea de que el hombre era una excepción en todo lo existente está verdaderamente en crisis, y hoy podría decir, como dice Jean-Marie Schaeffer, un francés, el profesor francés, dice que estamos asistiendo al fin de la era de la excepción humana. Y esto es un punto muy importante y no puede quedar ajeno a la decisión judicial, porque una cosa es concebir al hombre como un dualismo ontológico en relación a la naturaleza, y otra cosa es concebir al hombre como parte de la naturaleza, como incluido dentro de la naturaleza, participando, al decir de Leonardo Bosch, de una cosmogénesis de origen y de destino con todos los demás seres del universo. Por lo tanto, esta nueva visión nos presenta nuevos desafíos. Quizás con quien más ha descrito esta idea de crisis, de la idea del dualismo ontológico, es el propio Papa Francisco, en Laudato Si, cuando en algunos párrafos muy puntuales refiere, por ejemplo, en el párrafo segundo de la encíclica Laudato Si, que dice: olvidamos que nosotros mismos somos tierra. Buena parte de nuestra información genética se comparte con otros seres vivos, plantea en el párrafo 138. Para concluir en el párrafo 139, estamos incluidos en la naturaleza, somos parte de ella. Para luego también, en otra parte de la encíclica, más específicamente en el párrafo 98 y el 68, cuestionar los dualismos malsanos, refiere a los dualismos malsanos, y concluyendo de que la Biblia en ningún momento da lugar a un antropocentrismo despótico. Fíjense que son pinceladas muy rápidas de algunos de los aspectos que yo destaco y mucho de Laudato Si, porque sin duda alguna se transforma en una línea de pensamiento que nos marca una línea de trabajo no solamente a los juristas, sino a todo el pensamiento filosófico y jurídico. Pero no es el único elemento que nos aparece para que hablemos de esta transición o para que detectemos que estamos delante de un momento de transición. Otro de los aspectos que viene también vinculado a esta visión de ruptura con el antropocentrismo despótico es el que tiene que ver con la aparición y el gradual reconocimiento de derechos a la naturaleza. Hemos visto también en conferencias brillantes de los profesores que ya han tenido la oportunidad de precederme acerca de estos temas, pero no podemos dejar de referirnos al avance jurisprudencial, al avance normativo que ha habido sobre esta materia. Quizás el avance constitucional más importante lo tenemos en nuestro continente, más que quizás, es así, la Constitución de Ecuador, en su artículo 10, cuando habla de reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos, la Constitución de Bolivia, que en el artículo 33 refiere a los derechos de los otros seres vivos. Es decir, desde el punto de vista constitucional y normativo, también en el mundo, en Nueva Zelanda, hemos tenido avances muy importantes en materia de reconocimiento de derechos a la naturaleza. Y en nuestro continente también muchos y muy importantes fallos de reconocimiento como sujeto de derecho el caso en Argentina, por ejemplo, a la orangutana Sandra, a la chimpancé Cecilia,
al oso chucho también en Colombia, y particularmente... De hecho, perdón, Enrique, mañana, después de ti, continúa en automático, quien tuvo la ponencia de lo del oso chucho y de la Amazonía colombiana, precisamente Villabona, Luis Armando, les tocó juntos a ti y a él, continuos. Perfecto, lo vamos a escuchar muy atentamente. Realmente son aportes jurisprudenciales muy importantes, sobre todo el fallo sobre Amazonia, porque no solamente habla de la consideración de permitir que la naturaleza sea sujeto de derechos, sino que hay todo un análisis muy importante acerca de la necesidad de superar esa visión antropocéntrica. Así que, sin duda alguna, yo solamente quiero mencionarlo porque implica esto, otro de los elementos, otro de estos componentes que conforman la transición, porque impacta también de forma plena en la concepción del otro, la caracterización del otro. Hay un ensanchamiento de la alteridad al incorporar en el concepto de otro, ya no solo a los demás seres humanos, sino también a los demás seres vivos, a la naturaleza, a los bienes ambientales, y entonces hay un replanteo del concepto mismo de alteridad, tal cual como lo marca Federico de Lorenzo en un artículo muy interesante sobre este tema. Otro aspecto que conforma también la transición y que merece ser también muy considerado es la creciente interrelación entre lo ambiental y lo social. Como dice Ulrich Beck, hoy asistimos a un momento en donde hay una ambientalización de lo social y una socialización de lo ambiental, de un modo tal que quien piense la sociedad, dice Ulrich Beck, como una categoría de no naturaleza, está pensando en categorías de otro siglo, está pensando en líneas de pensamiento totalmente perimidas que hoy exigen que se conciba a la naturaleza y a la sociedad como una simbiosis en donde no puede concebirse la naturaleza sin entender la sociedad y no puede concebirse la sociedad sin el componente de la naturaleza. Esto es muy importante también analizarlo, pues la sociedad se ha transformado en una especie de caja de resonancia de los planteos ambientales y de los problemas ambientales. Otro aspecto muy importante también que hace a esta transición que veníamos analizando es la necesidad de comprender dentro del concepto de Estado de Derecho la incorporación del componente ambiental. Es decir, hay una imprescindible necesidad de reconocer al componente ambiental como un concepto inmanente al Estado de Derecho. Lo ha marcado la Corte Argentina en el fallo de las represas de aquí del sur de la Argentina, donde ha dicho claramente que la evolución que ha tenido la Corte en materia de protección de los bienes ambientales y en protección del ambiente se transforma o exige o puede interpretarse como que esa protección del ambiente exige que admitir la existencia de un verdadero componente ambiental dentro de la concepción misma de Estado de Derecho. Otro aspecto también muy importante y de algún modo claramente marcado por nuestro querido amigo Néstor Caferata en su excelente exposición, tiene que ver con el ascenso de los principios. Y esto no es un tema menor al momento de que hablemos de decisión judicial. Hoy hablamos de una jerarquización, de un ascenso de la visualización de los principios que imponen no solamente la necesidad de replantearse la decisión judicial, sino también la necesidad de replantear los modelos jurídicos, donde, como bien lo sostiene Zagrebelsky, los principios exigen un modelo jurídico menos rígido, menos estructurado, menos jerarquizado, y por lo contrario nos plantea la necesidad de una dogmática jurídica líquida, fluida, mucho más dúctil, conforme a sus propias expresiones. Quizás otro de los puntos, son varios los aspectos que podemos marcar, me voy a limitar a marcar alguno más, pero otro punto importante también y muy significativo al momento de la decisión judicial tiene que ver con lo que ya nos advirtiera Zygmunt Bauman cuando nos planteaba la necesidad de comprender que las decisiones locales son o aparecen ante los problemas globales cada vez de un modo más insuficiente, cada vez con menor capacidad de respuesta a estas temáticas globales o a estos problemas globales que presenta la humanidad hoy. Y uno quizás de los temas, de los problemas más
importante desde el punto de vista del mundo globalizado es justamente la temática ambiental. Pongo un ejemplo que nos toca muy de cerca a los patagónicos en la Argentina, que es el tema de los glaciares. Y uno puede decir y puede trabajar sobre ejes de normativa muy bien planteada, muy bien trabajada, jueces que estén atentos al cuidado de los glaciares, pero los glaciares se van a seguir derritiendo. Pues las respuestas locales, las respuestas de la decisión local son cada vez menos ineficaces al modo o al momento de responder a esos problemas globales que nos impone, por ejemplo, entre otras problemáticas muy importantes, la problemática del cambio climático, que impacta directamente en los glaciares. En síntesis, creo que hay un conjunto de aspectos y de transformaciones que hoy podemos detectar. Estas son solo algunas, una pincelada rápida de cuáles serían algunos de esos elementos que impactan decididamente en la decisión judicial. Y que creo que el juez y el operador jurídico lo que tiene que hacer es aprenderlo de un modo tal que todo este conjunto de elementos los pueda exponer en clave de decisión judicial. Este es el punto central que impacta sobre la decisión judicial acerca de este momento de transición que efectivamente coincido con tu análisis de que estamos en un verdadero momento de transición. Analizando lo que es esta transición que impacta muchos de los temas del derecho ambiental, evidentemente no es ajeno el rol del juez. ¿Cuál debe ser en este momento, con toda esta transición, el rol del juez en procesos vinculados a la protección precisamente del ambiente, Enrique? Sin duda alguna que si estamos hablando de nuevas demandas de la sociedad, estamos planteando la necesidad de nuevos desafíos para todos los operadores jurídicos y muy especialmente para los jueces. Esto impone la necesidad de visualizar que, como bien lo planteaba Ricardo Lorenzetti, el conflicto ambiental es un conflicto policéntrico, donde aparecen un conjunto de intereses legítimos, entrelazados, que exigen y requieren del juez una particular observación de estos intereses, y para ello, y para desentrañar eso, es importante que el juez tenga, y lo tiene en la mayoría de nuestros ordenamientos jurídicos, amplias facultades de instrucción y ordenatoria del proceso. Pero esto debe, sin lugar a duda, ir de la mano de un juez comprometido, de un juez, como lo dice la Corte Suprema, o lo dijo en el caso de Mendoza, un juez que actúe con particular energía. Esto nos lleva a una nueva visualización del accionar de los jueces, y eso impone también agudizar algunos aspectos, por ejemplo, el tema de la capacitación. Bueno, en Argentina tenemos una ley de capacitación obligatoria, la denominada Ley Yolanda, de todos los agentes del Estado, que incluye también a todos los jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial. Pero más allá de esto, el juez tiene que agudizar su capacitación, tiene que estar vinculado con las profundas modificaciones que se producen en el derecho ambiental. Tiene que obrar de un modo tal que su interpretación de las normas procesales no se haga de un modo literal, no se haga de un modo mecánico, cuando estemos frente a procesos donde se encuentren en juego intereses colectivos y la protección del ambiente. La propia Corte Argentina ha sostenido que la aplicación mecánica y literal de las normas procesales en materia de procesos ambientales puede significar o significa un verdadero excesivo rigorismo formal, con lo cual el juez debe actuar de un modo tal que prudentemente equilibre estas potestades con el cumplimiento de las pautas constitucionales. De allí que viene una pregunta que siempre nos hacen, ¿no? Porque eso se vincula con un concepto que habitualmente nos consultan, ¿no? Es decir, eso implica un activismo o un nuevo activismo del juez en materia ambiental. La verdad que sí. Ahora, ¿cuál es ese activismo? La pregunta que yo respondo es si esto se ve desde un punto de vista de un activismo voluntarista, donde la expresión del juez es una mera expresión académica,
fundada solamente en sus apreciaciones personales, y que parece muchas veces que participa más de un concurso de vanidades intelectuales que de una solución judicial sobre el tema específico que nos interesa. La verdadera razón del activismo que nosotros estamos planteando es el activismo del respeto de las normas constitucionales y convencionales y legales que tengan que ver con la protección del ambiente. Este es el verdadero activismo, el activismo del juez que trabaja activamente en la observación de la Constitución y de las pautas constitucionales, en este caso particular, para nosotros, aquellas que tengan que ver con la protección del ambiente. Este es el verdadero activismo y no la sentencia florida de aspectos académicos que no hacen más que volcar una decisión personal del juez. Yo le digo siempre, parecían que muchas veces estarían participando en un concurso de vanidades intelectuales, y no es este el sentido del activismo que nosotros entendemos. Por el contrario, el activismo es de trabajar en de qué modo lógico se comprenden, se aprenden los conceptos que nosotros estamos recién analizando, y eso llevado a la práctica de una interpretación ágil, dinámica de las normas procesales, de una observancia de los principios, como bien lo manifestaba Néstor en su conferencia, a través de un análisis lógico y de un diálogo de fuentes, que nos lleve a lo que nosotros denominamos la sentencia razonablemente fundada, es exigida y referida por el Código Civil y Comercial de la Nación aquí en Argentina en el artículo 3. Este es el verdadero activismo, José, que nosotros planteamos, y este es el verdadero rol del juez que a nuestro entender debería tener en materia ambiental. Qué tema tan interesante y tan importante, ¿no? Este activismo que manejas, esa autonomía procesal constitucional delegada, o sea, no es el juez de actuación mecánica, ¿no? Sino que al final de cuentas todos estos temas han hecho evolucionar a sí mismo el manejo pretoriano. Basta ver la jurisprudencia argentina, lo que hemos dicho de la colombiana y varias de las que se han dado específicamente en materia ambiental, la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, y eso es lo que se necesita, ¿no? Es lo que hoy en día tiene que cambiar, y respetando obviamente los principios de la interpretación, o sea, hablando desde una interpretación previsora, pero la concordancia práctica, la corrección funcional que no se viola, o sea, hay muchas cosas que se respetan evidentemente, pero aquí hay un cambio, como tú ya lo has señalado, con el nuevo paradigma. Enrique, después de que hablaste y ya has ampliado muy bien este tema, que nos has ilustrado de una manera excelente, es claro en ti, ¿cómo se debe contemplar la decisión judicial ambiental? ¿Cómo debe ser contemplada por el derecho? ¿Y qué tienen que ver en esta interpretación las generaciones futuras a gozar de un ambiente sano, este manejo intergeneracional? Bueno, yo creo que uno de los títulos o de las palabras usadas en el título de la conferencia es los nuevos desafíos, ¿no? Y acá, para los magistrados, para todos los operadores jurídicos, uno hace hincapié en la magistratura, pero en realidad estamos hablando de todos los operadores jurídicos. Hay un desafío que adquiere una doble dimensión. Este nuevo paradigma ambiental nos impone redefinir la sentencia, la decisión ambiental, la decisión judicial ambiental en dos dimensiones. Por un lado, la dimensión espacial, y por otro lado, la dimensión temporal. La dimensión espacial, recién nos referíamos a lo que Zygmunt Bauman nos hablaba de la insuficiencia de las decisiones locales para dar respuesta a la problemática global. ¿De qué modo entonces tomamos ese desafío desde la decisión judicial? Lo planteamos desde un modo tal de que los jueces y los operadores jurídicos deben obrar de un modo tal que aún en los casos que se nos presenten aparentemente como meramente locales, tengamos decididamente en cuenta también una perspectiva sistémica, regional y global, de un modo tal que esa decisión, vuelvo a repetir, por más que pueda parecer cercada o más local, necesariamente tiene que tener un componente sistémico que tiene que analizarse, o un componente de saber cómo puede impactar eso a nivel regional, y además de eso, tiene que venir incluida de algo muy novedoso, que es la necesidad de que esa sentencia también tenga o contenga en su perspectiva un estándar válido de validez jurídica universal, de un modo tal que esa decisión pueda servir también como protección
a los bienes y derechos de protección del ambiente como un estándar global de protección ambiental. Este es el sentido o el nuevo desafío que nos impone desde la dimensión espacial el nuevo paradigma ambiental. Que los jueces, los operadores jurídicos deben obrar de un modo tal que esa decisión contenga un estándar válido de protección universal del ambiente, que pueda servir del mismo modo esa decisión a escala global, como un aporte a lo que nosotros, ya los hablaba, a una especie de constitucionalismo global ambiental. El juez tiene que aportar de este modo, aunque se refiera a aspectos meramente locales, también analizar ese componente sistémico y analizar también de que su decisión también pueda valer como un estándar válido universal de protección ambiental. Pero también nos presenta un desafío en la dimensión temporal, y aquí sí es mucho más complejo, porque tú recién te referías a la protección y al derecho de las generaciones futuras. Aquí aparece un nuevo rol casi impensado hace apenas 2 o 3 décadas, y es que la sentencia ambiental debe ser atemporalmente convincente. Hace mucho tiempo que estamos repitiendo este concepto, reiterando este concepto, porque es muy importante comprenderlo. Es decir, la decisión judicial ambiental debe ser atemporalmente convincente. No solamente debe tener la estructura lógica para ser convincente hoy, convincente en el sentido de que esté estructurada lógicamente, más allá de que algunos puedan o no coincidir, pero sí que tenga la estructura lógica que le dé sustento, no solamente en relación a las partes del proceso actual, ni siquiera en relación a la sociedad actual, sino que tiene que tener la virtud, novedosa virtud, impensada en la decisión judicial de hace apenas unas décadas atrás, de que esa decisión judicial debe tener el suficiente soporte lógico, no solo para responder a los embates que nos pueda hacer la sociedad actual, sino de responder los embates que puedan hacerlos en el futuro las generaciones que aún no han nacido, las generaciones futuras. Y esto es muy importante, y este sí que es un componente novedoso. Para aquellos que nos formamos en las últimas décadas, siempre cuando analizamos doctrinas antiguas o sentencias antiguas de hace 50, 60 años, 80 años, siempre de algún modo u otro somos contemplativos en cuanto a los posibles yerros que pueda tener esa sentencia, situándola en un momento histórico determinado. Pues bien, esa contemplación no la van a tener con nosotros en materia ambiental las generaciones futuras. Y así debe ser. Por lo tanto, hoy los jueces tienen este nuevo compromiso, este nuevo desafío de incorporar a la decisión judicial de un modo tal que sea atemporalmente convincente, que proyecte esa estructura lógica de la decisión también para responder, que tenga la suficiente entidad para responder a los planteos que puedan hacerle a esa sentencia los integrantes o los que componen las nuevas generaciones que aún no han nacido, las generaciones futuras. Y eso puede pasar en 30 años, en 40 o 100, con lo cual es una exigencia mayúscula. Es decir, romper la temporaneidad es una exigencia mayúscula y muy propia del derecho ambiental y muy propia del cumplimiento que tenemos que hacer de nuestras constituciones, porque convengamos que la protección o la garantía de las generaciones futuras a gozar de un ambiente sano no es una decisión que se nos ha ocurrido a nosotros en una charla académica, sino que son nuestras propias constituciones, nuestras propias convenciones, quienes imponen de una forma lógica y adecuada el derecho a las generaciones futuras. Por lo tanto, hoy hablamos de una nueva dimensión temporal y espacial de la sentencia en materia ambiental. Repito, la espacial en cuanto a la necesidad de que tenga un componente que se vincule con un estándar mínimo de decisión y de protección ambiental a nivel global. Y a nivel temporal, la necesidad de que esa sentencia sea atemporalmente convincente, que proyecte su estructura lógica hacia el futuro, de un modo como nunca antes se exigió tanto a los jueces como a nuestros académicos.
Oye, Enrique, ya viendo pues este tema, este principio de la interpretación en temas de resoluciones de la concordancia práctica, los test de proporcionalidad y de razonabilidad, ¿cómo se resuelven los conflictos entre los principios de protección ambiental con otros principios y derechos individuales consagrados precisamente en la Constitución? Bueno, la verdad que esta es una pregunta que se nos presenta, o es un planteo, es un tema que se nos presenta muy habitualmente al momento de la decisión judicial. Si, como bien decía Néstor, hoy podríamos hablar de una jurisprudencia de principios, y esto implica que la protección del ambiente, concebido como un principio, ya no lo vemos desde un punto de vista subsidiario, es decir, la aplicación de los principios del derecho ambiental, la aplicación del principio protector, del principio indubio pro natura, del principio precautorio, del principio de prevención, del principio de equidad intergeneracional, del principio de no regresión y progresividad. Estos principios ya no aparecen analizados o de un modo subsidiario al conjunto de normas y reglas que se plantean en el estudio de la sentencia. Aparecen de un modo con un protagonismo central. Fíjense, José, que hoy tenemos nuestras sentencias donde la gran mayoría de las sentencias ambientales refieren, trabajan, desarrollan e interpretan principios, muchos de los que mencionamos recién. Por lo tanto, hoy, como bien lo decía Néstor Caferata, podemos hablar de una verdadera jurisprudencia de principios. Ahora, si hablamos de esto, también tenemos que entender que el principio de protección al ambiente, las cláusulas constitucionales de protección al ambiente, transformadas o concebidas como principios, tienen también, al momento de su aplicación, la posibilidad de tener un conflicto con otros principios y con otros derechos consagrados constitucionalmente. Muchas veces, quizás, el planteo más observable es el que se plantea cuando vemos disputas del conflicto con, por ejemplo, el derecho de propiedad, o, por ejemplo, en materia procesal, con el principio del debido proceso. Entonces nosotros, en los momentos que tenemos esa conflictividad o esa colisión de principios, debemos acudir a lo que Robert Alexi nos enseñó, al juicio de ponderación, ¿no? Que también Ricardo Lorenzetti lo enseñaba tan magistralmente, cuando hablamos de la necesidad de ponderar, es decir, de pesar lo que uno y otro principio en el caso concreto, y viendo que aquello que le pueda disminuir a uno se le puede aportar al otro en el marco de una decisión. Por supuesto que esa ponderación, ese juicio de ponderación, debe hacerse de un modo prudente, debe hacerse de un modo lógico, debe hacerse de un modo fundado, y no, como decíamos recién, de la mera voluntad del juez, sino de un análisis armónico y un diálogo de fuentes que resulta imprescindible al momento de la decisión judicial. Muy interesante, ¿no? Todo este tema, porque ese diálogo de fuentes, el diálogo jurisprudencial, el cómo se va a hacer este test de ponderación, tiene muchas implicaciones y mucha preparación. Oye, para cerrar, Enrique, que está un tema muy interesante, la verdad se ha ido rapidísimo. Se ha abordado a lo largo del Congreso el acuerdo de Escazú, evidentemente, dada la naturaleza del Congreso. ¿Qué importancia tiene este acuerdo en relación a la decisión judicial ambiental, Enrique? Bueno, yo creo que es muy importante. El acuerdo de Escazú tiene una gran importancia, primero, en la evolución misma del derecho ambiental en toda la región, pues plantea la consagración de estándares mínimos de protección ambiental en aspectos vinculados a los tres ejes centrales del tratado, ¿no? Del acuerdo, que son la participación ambiental, la información ambiental y el acceso a la justicia. Pero lo importante es que establece estos estándares jurídicos mínimos. Recién yo me refería a esto cuando hablaba de la necesidad de que los jueces mismos tienen que aportar de algún modo la interpretación para ir interpretando cuáles son estos estándares jurídicos mínimos que nos otorga, por ejemplo, en este caso, Escazú, el acuerdo de Escazú. Y es muy importante esos estándares jurídicos mínimos porque es un piso que no se puede perforar. Y es muy importante además en el caso de Escazú porque no surgió tampoco del debate dogmático y abstracto, sino que surgió a partir de una recopilación
y una recolección sistémica de todos los valiosos antecedentes jurisprudenciales y normativos que existieron en la materia. Y son muy importantes para el acceso a la justicia. El artículo 8 del Acuerdo de Escazú nos impone una serie de esos estándares mínimos que son muy importantes tenerlos en cuenta y que son fundamentales al momento de la decisión judicial. La primera quizás es aquella que garantiza el acceso a la justicia, cuando el artículo 8 dice, las partes deberán garantizar el acceso a la justicia en materia ambiental, pero además no se queda con eso, sino que establece una serie de aspectos que también toman parte de la experiencia y de los aportes que ya se venían desarrollando en el ámbito jurisprudencial, académico y también en algunos casos normativo, porque impone que los estados deben asumir algunas concretas obligaciones. Por ejemplo, las obligaciones de tener órganos competentes para permitir el acceso a la justicia, pero además procedimientos efectivos, públicos, transparentes, imparciales y sin costos prohibitivos, dice el artículo 8.3b del acuerdo. ¿Qué significa esto? Que no es solamente que los estados tienen que tener una estructura orgánica y un procedimiento, sino obrar de un modo tal que ese procedimiento no se transforme en una barrera infranqueable para el acceso a la justicia, sino que sea una verdadera herramienta para el acceso a la justicia. Y para eso, recién nos referíamos a cómo deben los operadores jurídicos interpretar las normas procesales. Por lo tanto, también el juez, en la interpretación de las normas procesales, de algún modo va a cumplir con esta pauta de que sean procedimientos efectivos, rápidos, transparentes, y fundamentalmente en donde la norma procesal no se transforma en una barrera, sino en una herramienta para cumplirlo. También exige que debe haber mecanismos de legitimación amplia, tanto para lo que es la acción de cese como para la acción de reparación. También nos impone a los estados la necesidad y la posibilidad de disponer de medidas cautelares, tanto para prevenir, hacer cesar, mitigar o recomponer los daños. Esto es muy importante porque también se vincula con los principios reconocidos en el artículo 3 del acuerdo, en donde, por supuesto, ocupan una especial mención el principio de precaución, el principio de prevención. Entonces, sin duda alguna, ahí aparecen también herramientas concretas en esos principios para dar respuesta a esta obligación de obtener medidas cautelares destinadas a prevenir y hacer cesar y a mitigar el daño ambiental. Otro aspecto quizás muy importante y muy trascendente en materia de procedimiento tiene que ver con la prueba, ya que no solamente impone a los estados la obligación de establecer medidas para facilitar la producción preventiva, sino que establece o menciona dos de esas medidas claramente mencionadas en el artículo 8.3e, que es la inversión de la carga de la prueba y la carga dinámica de la prueba. También en esto, no es una creación libre de un grupo de pensadores que elaboró un artículo, sino que es la respuesta de la evolución que ha tenido, tanto en la jurisprudencia como normativa. Recuerdo incluso el Código Modelo de Procedimientos Colectivos de Iberoamérica ya lo preveía, las normas procesales en distintos estados también ya lo preveían, la carga dinámica de la prueba. Es decir, ¿qué significa la carga dinámica de la prueba? Que quien esté en mejores condiciones, el juez puede disponer que la prueba sea producida por aquel que esté en mejores condiciones de producirla. Es un modo de igualar, de romper las asimetrías que existen entre los contaminantes con los afectados, ¿no? Entonces, es el juez que tiene esta facultad. En Argentina también, José, hay no solamente normas procesales, sino que el propio Código Civil y Comercial de la Nación lo prevé en el artículo 1735. Es decir, hay una nueva valoración de lo que es el proceso, hay una nueva valoración de lo que es la igualdad de las partes en el proceso, y hay nuevas herramientas para darle al juez, y el juez tiene que tener la suficiente prudencia, pero también la suficiente agudeza para utilizarlas de un modo oportuno y eficaz.
Por supuesto que también Escazú aporta la necesidad de que los Estados partes deben contar con mecanismos de ejecución y de cumplimiento oportunos de las decisiones judiciales. Esto también es muy importante, tanto de las judiciales como de las administrativas. Vamos a hablar de las judiciales. ¿Por qué digo que es muy importante? Porque en realidad la sentencia ambiental es una sentencia típica, o puede ser muchas veces una sentencia típica, donde ya no es aquella sentencia que ponía fin a un debate en el proceso, sino que por el contrario, muchas veces la decisión judicial ambiental pone inicio a un procedimiento de ejecución, generalmente a través de mandatos que se hacen a la administración, para que se vayan cumpliendo pautas, por ejemplo, en el caso de recomposición, que generalmente pueden llevar mucho tiempo, y eso implica un mecanismo de ejecución que debe ser especialmente observado por el juzgador, y hoy también Escazú pone en obligación de los Estados partes esta obligación de contar con mecanismos de decisión. Quizás, para no extenderme demasiado, quizás uno de los aspectos más trascendentes en esto que hablábamos recién, de cómo romper esta asimetría entre los afectados y los agentes contaminantes, es muy importante lo que aporta Escazú en materia de lo que denominamos democracia ambiental, ¿no? Es decir, porque todos estos derechos, todos estos aportes que hace Escazú, estos estándares jurídicos mínimos, que se hacen tanto en información ambiental, como en participación pública en materia ambiental, como en acceso a la justicia ambiental, tienen que hacerse de un modo tal que se tengan especialmente en cuenta la situación de las personas o grupos de personas en situación de vulnerabilidad. Y esto es muy importante, porque, como dice Néstor Cafferata, Escazú iguala desiguales. Es decir, esta asimetría que muchas veces se nos presenta tiene que ser articulada de un modo tal, tiene que romperse de un modo tal, igualarse de un modo tal que permita a los operadores jurídicos obrar escuchando a todos, que todas tengan la posibilidad de acceder y sobre todo fortaleciendo o brindando posibilidades a aquellos sectores vulnerables que son los que están muchas veces no solamente afectados, sino que también se encuentran con mayores dificultades para el acceso a la justicia. Entonces, el conjunto de estos aportes, entendidos de una visión democrática y con participación especial y con atención especial a los sectores más vulnerables, le da a Escazú una presencia muy importante en la consideración de todos los operadores jurídicos y en especial de los jueces. Concluyendo tu consulta, creo que tanto lo que nos aporta Escazú como estos nuevos elementos que veíamos, estas nuevas modificaciones que conforman lo que nosotros denominamos el nuevo escenario que vivimos hoy en la transición del derecho ambiental, deben ser aprehendidas, deben ser consideradas por el juez, y el juez tiene que tener la suficiente capacidad de análisis de las mismas para transformarlas y llevarlas a clave de decisión judicial como modo de proteger no solamente el ambiente para las generaciones presentes, sino y fundamentalmente para aquellos que aún no han nacido. Oye, excelente. Vaya, ¿qué trascendencia tiene este acuerdo en la incidencia de las decisiones judiciales ambientales, ¿no? Y hablando de los principios, pero fíjate en el tema de la carga de la prueba, que ha sido un gran debate, ¿no? Los mismos procesualistas, caso de Alvarado Belloso, sus alumnos, que yo tengo mucha estima con ellos, varios son miembros honorarios, Gustavo Calviño, Gabriel Valentín, varios muy valiosos, por ahí Francisco Pinochet, pues hace una crítica muy férrea, pero ahora viene el tema de la desaparición de la carga de la prueba con la corriente española, que ahorita está en gran debate en toda América Latina, en relación a Jordi Ferrer, a Jordi Nieva, pero yo creo que es muy sui generis el tema precisamente del derecho ambiental intergeneracional, de tercera, cuarta generación. Hay muchas cosas muy importantes, y qué agradable ha sido esta conferencia, que la verdad continúa con el nivel de excelencia que ha tenido este congreso. Oye, Enrique, pues ya cerrando un poquito más en lo emotivo, en lo que de alguna manera este congreso ha sido muy importante. Yo creo que ha sido un parteaguas a nivel internacional para establecer pautas en temas del desarrollo y actualidad precisamente del derecho ambiental.
todo el manejo doctrinario, pretoriano, constitucional, etcétera. ¿Qué le ha aportado nuestro amigo, el doctor Néstor Caferata, al desarrollo de este derecho ambiental tan importante, que parece que siempre, obviamente la importancia siempre la ha tenido, pero hoy más que nunca están los focos puestos ahí, está la atención puesta en el derecho ambiental por lo que estamos viviendo y porque ya se están dando cuenta que lo que se venía vaticinando muchas de los ambientales, de la gente conocedora del derecho ambiental está pasando, ¿no? Y que tenemos un solo mundo y que tenemos que respetar a esta generación, pero las generaciones futuras, o sea, porque tenemos un solo mundo, reitero. ¿Y qué le ha aportado nuestro querido amigo Néstor Caferata a este desarrollo tan importante del derecho ambiental, Enrique? Mira, creo honestamente que Néstor no solamente le ha aportado, sino que le aporta, porque una de sus grandes preocupaciones, la verdad que hace muchos años que estamos trabajando juntos en muchos proyectos, y realmente Néstor nos ha enseñado permanentemente aspectos que no solamente hacen al trabajo cotidiano, sino que en lo particular, Néstor, con él no se puede coincidir solamente en aspectos de trabajo. Yo personalmente, además, no solamente coincido en eso, sino que coincido en sus convicciones, y también en sus utopías. Creo que tenemos en ese aspecto la gran posibilidad de que él nos enseñe y nos muestre un poco cuál es el desafío. Porque tú recién mencionabas algunas de estas cosas que se fueron concretando, ¿no? Y en esto, lo que Néstor nos enseñó de hace ya muchos años, hace quizás 15 o 20 años atrás, a los oídos de cualquiera sonaba como extraño, o decir, no, bueno, seguramente esto raramente podrá suceder, o digamos, recién hablamos de los principios y de cómo se han incorporado a la jurisprudencia el tratamiento de los principios. Hace 2 o 3 décadas esto era impensado, y Néstor fue quizás el motor de todo esto. Él fue el principal promotor de incorporar elementos nuevos, porque justamente Néstor aporta algo que tú lo has dicho. Es decir, no solamente él ha aportado, sino que él tiene la de que lo que ha aportado no es un punto de llegada, sino que es un punto de partida para lo que está aportando ahora. Néstor es un hombre que le preocupa mucho el futuro del derecho ambiental. Su agenda de hoy está puesta en el futuro del derecho ambiental. Yo lo admiro en lo personal y lo admiro en lo académico por este tema, porque justamente sus grandes preocupaciones están en lo que falta, está en construir, en seguir aportando cosas para lo que viene. Para nosotros es un motor permanente. Y yo creo, debo caracterizarlo ha sido muy común en todos los que lo han mencionado, su gran generosidad. Eso inmediatamente, en los años que lo conozco, creo que ha sido su gran característica. Pero hoy puedo decir otra cosa, además de la generosidad, porque él es extremadamente generoso, porque él sale un fallo y nos pasa inmediatamente el WhatsApp o el correo electrónico con el fallo nuevo del lugar del mundo donde ocurra. Su generosidad es enorme, pero además de la generosidad transmite algo que no todos podemos transmitir del mismo modo, que es la pasión. Néstor transmite pasión, con generosidad, pasión por el derecho ambiental. Y esto es lo que lo hace único, lo que lo hace una persona que requiere, sin duda alguna, y que hace muy justo este reconocimiento. Si me permitís, lo puedo sintetizar, porque creo que con él me alcanzan las generales de la ley, en cuanto a que mi aprecio hacia él es muchísimo, estamos en permanente contacto con él, y siento verdaderamente que se está haciendo un gran acto de justicia con este reconocimiento. Y yo podría decirte que tengo hacia él una triple definición, ¿no? Sintéticamente. Néstor, lo admiro como maestro, lo valoro
como amigo y lo aprecio como un hermano. Qué hermoso, no, es que es cierto, también eres tú un gran ser humano, pero Néstor es solidario, es simpático, hasta diríamos el concepto que creó Augusto Conte con la sociología altruista, es un tipo que comparte todos los días desinteresadamente, que tiene pasión por el diálogo y pasión por el derecho ambiental, que es creativo, que es carismático. La verdad, qué bonito es que la gente que lo queremos, y la gente que lo valoramos como lo que es el amigo y el académico, el gente que la persona que le ha aportado, no ha perdido nunca piso. Es hermoso, ¿no, Enrique? Y vaya, qué bueno, como dices tú, que hagamos todos los amigos que estamos generando desde la academia, todos los que están participando, conferenciando en este congreso, hayamos unido esfuerzos, generando un congreso de este nivel. Yo creo que lo mejor que va a haber en el año en el mundo, para efectos de poder reconocer la trayectoria y darle la importancia a la vez que tiene el tema que en comisión jurídica más ama Néstor, ¿no? El derecho ambiental. Pero bueno, qué bonito. Gracias, extraordinaria conferencia, extraordinaria disertación. Nos vamos a seguir viendo, vamos a seguir actuando, te vamos a seguir invitando ya como miembro honorario de nuestra academia, la academia, que es tu academia también. Pues hoy hemos tenido esta conferencia extraordinaria. Gracias por haber estado en este espacio donde reconocemos una trayectoria, donde reconocemos un ser humano, donde reconocemos a alguien que es creativo en el ámbito del derecho ambiental desde las diversas vertientes. Y pues muchas gracias, doctor Enrique Osvaldo Peretti, por estar en este congreso. No, gracias, el agradecido soy yo y vuelvo a repetirte, para mí es muy emotivo y el día que le hicieron el reconocimiento realmente me emocioné junto con él porque creo que los méritos de él y la humildad de él para expresar esta fuerza, esta pasión, lo hacían absolutamente justo. Así que muchas gracias a ustedes, gracias por el reconocimiento de la academia y felicitaciones nuevamente por esta iniciativa. Pues hoy concluimos una conferencia más, una excelente conferencia, una excelente disertación a cargo del doctor Enrique Osvaldo Peretti, en la actualidad vocal del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Santa Cruz de Argentina, miembro del Consejo Superior del Foro Patagónico de los Superiores Tribunales de Justicia y miembro del Instituto de Derecho de un Planeta Verde, en el caso argentino, con el tema la decisión judicial en materia ambiental, perspectivas y desafíos. Y mañana continuamos con la siguiente conferencia de este congreso, que aparenta ser muy largo porque son muchísimos expositores a nivel mundial, pero al momento en que se desarrollan los temas parece lo contrario, que es muy corto. Así es de que nos vemos mañana en la siguiente conferencia. Gracias a todos.